En esta oportunidad damos gracias a Dios por permitirnos entrar nuevamente a su hogar y seguir compartiendo algunos pensamientos bíblicos que sin duda van a ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Y en esta oportunidad quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 9 y versículo 1 y versículo 8. Ahí la Biblia registra uno de los acontecimientos más importantes para la iglesia. Fue ahí donde el Señor encontró, restauró y levantó la vida de un hombre que se iba a convertir en una pieza clave en el establecimiento y fundamento de las iglesias, de la iglesia gentil. Y estamos hablando del apóstol Pablo, conocido anteriormente como Saulo. Este hombre fue usado por Dios para escribir el 60% de lo que es el Nuevo Testamento. Pero este hombre, antes de convertirse, llevaba una vida en la cual cualquiera pudo haber dicho que no había esperanza para este hombre. Sin embargo, vemos en la Escritura cómo Dios lo encontró, Dios lo restauró, sin hacer acepción de personas. La palabra de Dios dice, Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de estos hombres o mujeres de este camino, lo trajese presos a Jerusalén. Vemos aquí este hombre tenía una misión contra los cristianos, contra aquellos que habían creído en el nombre de Jesús, contra aquellos que habían creído en el camino que Jesús había enseñado por 3 años y medio. Y dice la Biblia que este hombre, yendo por el camino con esas intenciones, Dios lo encontró. Dios restauró de una manera increíble su vida. Y esa conversión del apóstol Pablo lo hace evidente en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 6. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es que Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Pablo reconoce que yendo él por ese camino, una luz había resplandecido en su vida, había resplandecido en su entendimiento para poder corregir esa vida que él llevaba, esa vida que él tenía en contra de este camino. Dios lo encontró. Y la enseñanza que vemos en esto es que Dios quiere encontrarse en nuestra vida, quiere encontrarse y darnos esa luz en nuestro entendimiento para que nuestros caminos sean enderezados y sean guiados por su luz. Pablo lo hace claro allí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 y 28. Porque lo vil y necio y menospreciado del mundo escogió Dios, lo que no servía, lo malo, fue lo que Dios vino a rescatar y restaurar. Y eso es la evidencia de un Dios que siempre quiere restaurarnos. Entonces, en estos versículos queda evidenciado la restauración de un hombre que había sido levantado por Dios, restaurado por Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 9 y versículo 6. Y él temblando dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aquí es en donde queremos entrar de lleno ya al mensaje, porque empezamos la historia con un hombre llamado Saulo, un hombre que se había levantado en contra de la iglesia,
que pedía cartas a los sumos sacerdotes para ir con esta gente y traerlos presos, no importando si eran hombres, si eran mujeres, que él quería traerlos y poderlos poner en cárcel. Y en el camino, Dios, que no hace acepción de personas, lo encuentra. El resplandor de una luz llegó a su vida y la vida de este hombre fue transformada de una manera increíble. Y él reconoce en las citas bíblicas que acabamos de leer que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Y él obviamente reconocía esa restauración en su vida. Y la evidencia de un hombre y de una mujer que ha nacido de nuevo y que ha encontrado esa luz, la vemos reflejada en Hechos capítulo 9 y versículo 6. Ahí este hombre le hace una pregunta a Dios. Y es la pregunta que nosotros tenemos que hacerle a Dios todos los días de nuestra vida. Y la pregunta es la que vemos aquí en Hechos capítulo 9 y versículo 6. Y él temblando le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Después que nosotros somos restaurados, después que nosotros somos levantados por Dios, algo debemos de estar haciendo. Esta pregunta que Pablo le hace a Dios, ¿qué quieres que yo haga?, revela y evidencia muchas enseñanzas. El hecho de decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga?, estamos reconociendo que nuestra vida, sin la dirección de Dios, no daremos en el blanco. Es reconocer que necesitamos que Dios nos guíe, que Dios nos alumbre el camino. Es humildad para reconocer que nuestra vida la hemos venido llevando sin la dirección de Dios y que vez tras vez estamos tropezando, inclinando hacia cosas que no debemos de hacer. Esta palabra, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, es evidencia de un hombre que quiere empezar a trabajar, pero a favor de la causa de Dios. Y es importante que nosotros algo debemos de estar haciendo, algo debemos de estar ocupados. Dice Corintios: porque el ocuparse del Espíritu es vida. El ocuparnos, ¿en qué estamos ocupados? Y esta es la reflexión que en esta oportunidad quiero compartir. ¿En qué nos estamos ocupando? Jesús, a la edad de 12 años, fíjense, un niño de 12 años llegó a comprender lo que muchas veces nosotros de grandes no llegamos a comprender. Jesús cuenta la historia que se perdió, sus padres regresan a Jerusalén, lo encuentran en el templo y este niño les dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Un niño de 12 años ya sabía en qué negocios debería él de estar, en dónde a él le conviene estar. ¿Te conviene a ti estar en los negocios de Dios? Y esa es la reflexión. ¿Dónde estamos nosotros ocupándonos en el tiempo? Pablo le dice aquí al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero empezar a ocuparme, quiero empezar a trabajar en la obra. Y vaya, si no, escribió el 60% del Nuevo Testamento. Pablo escribió la mayoría de epístolas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Vaya si no fue un hombre que fue ocupado por Dios. Fue un hombre que escribía, un hombre que relataba, un hombre que enseñaba, un hombre que predicaba, un hombre que iba de un lugar a otro. Ese hombre sí se ocupó en las cosas de Dios. Y esa, hermanos y amigos que nos están escuchando, es la evidencia de un hombre que ha nacido de nuevo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor quiere que nosotros nos ocupemos, quiere que nosotros
estemos trabajando en su obra, en aquello que verdaderamente a nosotros nos conviene estar. Es importante que nosotros resaltemos algo aquí en esta enseñanza, y es lo que dice el Salmo capítulo 1 y versículo 3. Dice: y todo lo que hace prosperará. El Salmo capítulo 1, del 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas vivas, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prospera. Fíjense esta palabra: y todo lo que hace prospera. Tenemos que estar haciendo algo. Si no estamos haciendo nada, estamos desocupados. Y si estamos desocupados, Dios no puede prosperarnos, Dios no puede bendecirnos. Tenemos que ocuparnos, tenemos que hacerlo. Dios bendice la ocupación, Dios bendice el trabajo de sus manos. Y obviamente, si ese trabajo aún más está enfocado en trabajar en las cosas de Dios, aún más Dios ha de bendecir ese trabajo. Pero tenemos que estar haciendo algo. Jesús inmediatamente, cuando escogió a los 12 discípulos, Él los puso a hacer. Él los enviaba a predicar. Él los enviaba a hacer diligencias. Él lo enviaba a hacer algo a sus discípulos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Esta palabra, esta pregunta que este hombre le hace a Dios en Hechos capítulo 9 y versículo 6 es la pregunta con la cual nosotros debemos de levantarnos todos los días. Es la pregunta que debemos de hacerle en nuestras oraciones: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dame dirección, ocúpame, estoy disponible para lo que tú quieras. Y dice la Biblia que si nosotros estamos siempre trabajando en las cosas de Dios, no vamos a dejar de dar frutos. En cierta oportunidad, Jesús va con sus discípulos hacia una ciudad, y él pasa por los campos, y él vio una higuera, y él vio que la higuera no tenía frutos, y él, al verla sin frutos, la maldijo y mandó a que la cortaran, porque no estaba dando frutos. Los discípulos le dijeron: Señor, déjala. Y Jesús aceptó esa sugerencia. ¿Por qué? Porque Jesús es un Dios de oportunidades. Quizás tú te sientas como esa higuera, sin fruto. Y Jesús dijo: ¿para qué está ahí inutilizando la tierra? Está de por gusto. Quizás te has sentido así en tu vida, que no has dado frutos en ninguna área de tu vida, en la familia, en el trabajo, en las cosas espirituales, en las cosas ministeriales. Pero ahora es tiempo que te levantes y que pienses en qué Dios te puede ocupar para que seas una persona productiva. La naturaleza de Dios para nuestra vida desde el inicio, en Génesis, dice que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Fíjense qué oportunidad nos dio Dios a nosotros, que nos hizo a su imagen y semejanza. Y unos versículos más adelante, esa imagen y esa semejanza se revela en que puso al hombre para que fuera y se multiplicara, para que fructificara, para que seamos frutos, para que seamos personas que demos frutos. El Señor nos manda a que demos frutos, a que seamos personas productivas. Pero para que seamos personas productivas, tenemos que ser personas que estemos haciendo algo. Y no vamos a hacer algo solo por hacerlo,
preguntémosle a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Él, en su gracia y en su misericordia, Él va a ponernos la ocupación, va a ponernos el trabajo, Él va a ponernos en un lugar en el cual nosotros podamos ser personas en las cuales estemos dando el fruto de Dios. Ahí en tu iglesia, ocúpate en algo. Ahí en la iglesia, dispón tu corazón para que puedas estar disponible para tu pastor, para los líderes. Ahí en tu familia, ponte disponible para tus padres, ponte disponible para que ellos puedan ocuparte. Me llama la atención, hermanos, como el rey David, antes de ser rey, era un muchacho obediente, era un muchacho que su padre lo enviaba a cuidar las ovejas. Y David se iba fielmente a cuidar las ovejas, porque era un hombre y era un joven que se mantenía ocupado, que le decía: Padre, ¿qué quieres que yo haga? David, quiero que hoy vayas a cuidar las ovejas, quiero que vayas a Belén, a Éfrata, ve a cuidar esas pequeñas ovejas que sus hermanos después le dijeron. Y David fielmente se iba a cuidar las ovejas. Era un trabajo muy delicado, porque David dice, cuando él está dialogando con el rey Saúl en el campo de batalla, cuando Saúl empezó a dudar y le dice: ¿será que tú vas a poder con ese gigante? Y David le dice: yo soy hijo de su siervo que iba a cuidar las ovejas, y cuando llegaba un león y cuando llegaba un oso, yo defendía las ovejas. Quiere decir que en Éfrata, en Belén, donde David cuidaba las ovejas, era un lugar peligroso de osos y de leones. Sin embargo, David era fiel en ocuparse. Y muchas veces nosotros ponemos pretextos para no ocuparnos en las cosas de Dios, o no ocuparnos en las cosas de la vida, porque empezamos a ver peligros, empezamos a ver los obstáculos. Pero David, en Éfrata, en Belén, ahí tenía leones, ahí tenía osos que se levantaban contra su vida y podían atentar no solamente con la vida de las ovejas, sino con su propia vida. Pero sin embargo, David fue fiel, y lo que un día en lo cual él se ocupaba, se convirtió en su experiencia, en su testimonio, porque le dijo al rey Saúl: soy un hombre que en Éfrata defendía mis ovejas de la boca de los leones, de la garra de los osos. O sea, el ocuparnos el día de hoy se va a convertir en nuestro testimonio el día de mañana. Se va a convertir en una experiencia en donde vamos a ver la mano de Dios, porque David obviamente veía la mano de Dios. Es más, hermanos, en Éfrata fue donde David escribió muchos de sus salmos. Ahí, cuidando las ovejas, ahí donde en lo cual tú te vas a ocupar, es ahí donde Dios te va a visitar, donde Dios te va a bendecir, como le sucedió a Pablo. ¿En qué voy a ocuparme, Señor? No sabía que Dios iba a ocuparlo en escribir el 60% del Nuevo Testamento, y ahí Dios lo visitó. Y vaya si no, porque esas epístolas ahora se convierten en una bendición para la vida de la iglesia. Siguiendo con la historia de David, su padre luego lo envió a dejar unos quesos para sus hermanos. Ve y llévales esta refacción a tus hermanos. Y le envió quesos, le envió pan, y le dijo: ve a dejarlos y trae prenda de tus hermanos. Tráeme una camisa, un pañuelo, algo que evidencia que tus hermanos están vivos en el campo de batalla. David no renegó, no dijo: padre, pero si yo vengo de cuidar estas ovejas y ahora me estás enviando al campo de batalla. Y la Biblia deja de ver que David tenía más hermanos, pero David se ocupaba. David estaba trabajando para su padre, y David fue obediente y fue al campo de batalla. Si David no se hubiera ocupado en ese mandado, en esa encomienda, en esa orden, si no se hubiera dispuesto en su corazón a servir a su padre, él hubiera llegado a ese campo de batalla, y David no hubiera tenido la bendición
y no hubiera quedado registro de esa bella historia universal que ha bendecido a muchas vidas, como lo es la derrota hacia Goliat. ¿Por qué? Porque era un hombre que se ocupaba, y es en la ocupación en donde nosotros vamos a ver las grandes bendiciones para nuestra vida. Si tú te ocupas en las cosas de Dios, si tú te ocupas en aquello en lo cual Dios te está mandando, ahí vas a recibir una bendición. Fue ahí, en ese campo, en donde David vio la mano de Dios. Y cuenta la historia, hermanos, que David dejó la refacción y luego fue a realizar la segunda enmienda que le mandó su padre, hacer la segunda orden de ir con sus hermanos. Él pudo haber dicho, bueno, yo ya cumplí con lo primero, ya dejé aquí la refacción, hoy me regreso. El lugar en donde estaba el bagaje, donde estaba el lugar donde estaba la comida, estaba a distancia donde ellos estaban en el campo de batalla, pero él fue por la segunda encomienda, por la segunda orden, y la importancia que es vivir bajo su presencia, vivir bajo las órdenes. Cuando Dios nos dice haz esto, hay que hacerlo. Cuando nuestro pastor nos dice haz esto, hay que hacerlo. Cuando nuestros padres nos dicen hijo, haz esto, hay que hacerlo al pie de la letra. No dejar a medias una encomienda, una orden. David dijo, bueno, ya cumplí la primera, voy por la segunda, voy con mis hermanos y les pido prenda para que lo cumpla fielmente lo que se me mandó. Pero estando ahí, cabal a esa hora, el gigante salió. David se dio cuenta, y ustedes conocen la historia. David va al campo de batalla y David vence a Goliat. David no regresó con una prenda de sus hermanos. David regresó a Israel con la cabeza del gigante. David regresó con la victoria en sus manos, porque fue un hombre que se mantenía ocupado. Cuidaba ovejas, Iba a hacerle mandados a sus padres para llevarle encomienda, él lo hacía. David ministraba al rey Saúl, David lo hacía. Era un hombre que estaba ocupado. No solamente hacía actividades espirituales, como ministrar en el palacio del rey. Dice que cuando el rey se sentía atormentado por un mal espíritu, mandaban a llamar a David, y David llegaba con su arpa y empezaba a ministrar, y dice que la presencia de Dios le seguía. Él se ocupaba en las actividades espirituales. Que vea cuidar las ovejas, David iba a cuidar las ovejas. Él se ocupaba de las actividades, de los quehaceres de su casa, porque hay un balance: ocuparnos en los quehaceres de la vida, pero ocuparnos en las cosas espirituales también. Eso nos va a hacer que seamos personas que siempre estemos dando fruto. Regresando a la vida de Pablo en Hechos capítulo 9 y versículo 6, volvámoslo a leer. Dice: Señor, ¿qué quieres que lo haga? Pero hay un detallito antes: temblando, respeto, reverencia. Se inclinó, y eso es lo que yo quiero dejarte en tu corazón. Que cada mañana llegues con reverencia hacia tu Dios y dile: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué puedo servirte? ¿Qué quieres que yo haga? Ya no quiero seguir haciendo las cosas por mi propia cuenta. Quiero recibir dirección de parte de Dios. Y si somos personas ocupadas en el Señor, veremos nuestra vida dando mucho fruto en nuestra iglesia, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida social, en nuestra vida laboral, ocupados para el Señor y guiados por el Señor, para estar en las ocupaciones en las cuales el Señor quiere que nosotros estemos. Por eso Pablo le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Porque yo quiero que tú me guíes, estar en donde tú quieres que yo esté. Que Dios te bendiga en esta oportunidad
y que podamos seguir creciendo y dando frutos en eso. Nosotros nos veremos en la próxima oportunidad y te dejo después de esto con la dirección de este ministerio para que puedas escribirnos o hablarnos y dejarnos tus comentarios, y al final pues también que tú te puedas deleitar con la alabanza que quedará en este mismo. Que Dios te bendiga y bendiga a tu familia. Me da fuerza a mí cuando te alabo a ti, y mi boca se llena de alabanza. Se romperán las cadenas al alzar mis manos, habrá gloriosa